Buenos días, vamos a continuar con nuestro programa de diseño a flexión de una viga. Para ello yo voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Voy a mover mis valores de este lado. Voy a ingresar algunas columnas. Ahora, todos estos valores que yo ya les he puesto nombre, voy a moverlos hacia el lado derecho. Okay. También voy a voy a modificar algunos nombres de nada más para mayor comodidad. Voy a cambiar lo que son los nombres de las capas de las varillas. Les voy a poner una Z en esta posición, aceptar. Ahora, lo tercero que vamos a hacer, ya tenemos que es el paso 1 que son los datos, después el paso 2 es proponer. Y aquí tenemos ya beta que está en función de la resistencia del concreto y la fluencia del acero que está en función de la resistencia de fluencia del acero entre el módulo de elasticidad del mismo. Ahora vamos a calcular un tercer paso que viene siendo el acero máximo y el momento máximo. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de que yo en las deformaciones de las varillas voy a suponer una deformación de 0.005 y con esa suposición yo puedo obtener la altura del bloque, y ya teniendo la altura del bloque puedo obtener el acero máximo. Estos valores me garantizan que yo voy a tener una sección dúctil de una viga simple. Entonces yo voy a acomodar por acá. Aquí también voy a poner en esta parte, voy a poner lo que son de algunos valores que ya calculamos, que viene siendo, a ver, no les he puesto nombre, voy a ponerle nombre a esta celda, se va a llamar variable del acero en la zona de tensiones, y el otro va a ser variable del acero en la zona de compresión. Enter. ¿Qué otro variable voy a necesitar? A menudo la variable de teta y en la zona de el peralte, en la zona de compresión de las varillas que están en la capa de arriba. Voy a poner variable de las varillas, variable de las varillas de arriba,
variable peralte, variable dt y variable de peralte de la zona de compresión. Voy a ponerles un formato de número. En este caso voy a poner 6 decimales. Y también voy a... ¿Qué otra cosa puede necesitar? Voy a ingresar acá, insertar. Ahora voy a calcular estos pasos. Igual a 3/8. Otro valor que voy a poner como variable es beta. Esta la puedo poner como variable, pero voy a poner estas dos. O sea, cuando yo utilice la deformación afluencia, voy a utilizar esto. La fluencia del acero entre el módulo de elasticidad del acero. O sea, no lo voy a poner como variable. Simplemente lo puse ya para visualizar la deformación de fluencia del acero. Bueno, ahora continúo con la altura máxima del bloque del concreto. 3/8 por la variable de teta por variable beta. Enter. Y el acero máximo podemos ver la fórmula ya, que es igual a 0.85 por F'C por la A máxima, que es la que tenemos arribita, y la variable ancho de la viga. Todo eso entre Fy. Tengo un acero de 0.03 metros cuadrados. Aquí voy a poner también de las unidades. Simplemente voy a vincular. Voy a copiar formato aquí y aquí voy a poner las unidades y qué más. Voy a ponerlo como variable F4. Aquí en las unidades de superficie voy a utilizar la estructura así, la que nos ha servido para las unidades de los datos de entrada. Entonces esta me va a servir. Copiar y la voy a colocar acá igual y pegar. Voy a empezar a poner unidades a todos mis datos, a todos mis valores de salida. Igual, y el momento sería igual a máximo por la variable Fy por la variable D menos la variable A máxima entre 2
¿Y qué otra cosa? A ver. Y el momento último va a ser igual al momento nominal por punto 9. Recuerden que nosotros está en estos valores que estamos calculando, estamos suponiendo, porque así lo propusimos desde el principio, esta influencia del acero, por tanto la variable phi vale 0.9, el factor de reducción. Las unidades del momento son fuerza por longitud. Aquí voy a poner un concatenar. Concatenar lo que me va a hacer es unir valores, en este caso como textos, coma, dos comillas, que va a ser una comilla, el signo de separación o el signo menos, y coma, y vuelvo a seleccionar la unidad de salida de longitud F4, porque los voy a utilizar, copiar y pegar en otros valores que tengan las mismas unidades. Copiar y pegar. Ok. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar para ahora? Ya tenemos nuestros valores que nos dan una viga dúctil. Son valores de referencia que nos van a servir para darnos una referencia si nuestra revisión o nuestro diseño de la viga cumple con algunos parámetros de viga dúctil. Entonces, estos valores salen de una suposición de que la deformación en la última capa del acero, la deformación unitaria vale 0.005. Bueno, continuamos ahora con... Vamos ahora a poner... Ahora tengo que seguir, voy a seguir acomodando para que yo tenga espacio. Voy a poner en aquí toda mi estructura de mis datos. Entonces lo único que voy a hacer, voy a correr algunos de celdas, algunas celdas las voy a correr. Voy a correr también mi gráfica. Y aquí voy a poner toda la estructura que yo necesite. En este caso, el siguiente punto que voy a colocar aquí es que vamos a suponer de entrada, para poder calcular el eje neutro, suponer que la fluencia del acero, en este caso esta capa fluye, entonces quiere decir que la fluencia es igual al esfuerzo del acero, o el esfuerzo del acero en este caso es igual a la fluencia del acero, que es un dato que viene de fábrica. Para ello, los valores que vamos a calcular de entrada va a ser el eje neutro. En este caso, lo que yo estoy hablando sobre el eje neutro es la C, la distancia que va desde la fibra más alejada
hasta el eje neutro de la sección, hablando de las deformaciones de flexión. Y otro valor que voy a necesitar lo voy a colocar acá. Va a ser el bloque de la altura de Whitney. Algo que yo quiero representar en el programa que estamos haciendo, en el ejercicio, son las fórmulas, para que nosotros sepamos de dónde están saliendo esos datos. Yo no quisiera poner puros datos o puros valores que me arrojen valores sin saber de dónde sale esa información. Entonces, si yo tengo la fórmula, por ejemplo, como los que hice aquí para sacar los valores de máximo, entonces yo ya tengo una idea de dónde están saliendo todos mis datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, todos los valores que vayamos obteniendo nos van a arrojar también sus fórmulas, o vamos a copiar las fórmulas. Entonces aquí para C yo voy a suponer de entrada, para C, que es la altura, repito, la altura del eje neutro, empezando desde la fibra extrema de una sección de concreto sometida a flexión. Entonces yo de entrada voy a suponer que el esfuerzo de las varillas, en este caso FC, es igual al esfuerzo de fábrica, FY, o sea que fluye. En el momento de la falla, mi acero va a alcanzar esa fluencia para que yo obtenga una viga dúctil. Lo que se intenta cuando se diseña una viga flexión es que el acero falle primero antes que falle el concreto, porque si falla el concreto primero tendríamos una viga frágil. Entonces empezamos nosotros suponiendo que los esfuerzos del acero son iguales al esfuerzo de fluencia, FY. Entonces para ello yo voy a poner, para calcular C, yo necesito, la primera condición es calcular como si fuera una viga simple. Y si es una viga simple, significa que no va a tener valores o no va a tener varillas en la parte de arriba o en la zona de compresión. Quiere decir que cuando esta celda de 16 valga 0, yo voy a tener una fórmula para calcular la altura del eje neutro, suponiendo que es una viga simplemente armada, sin varillas en la parte superior. Entonces para eso yo tengo la condición de que esta celda, la D16, es igual a 0. Entonces yo tengo una fórmula. Cuando mis varillas en la parte de tensión sean iguales a las varillas en la parte de compresión, o sea que tengan la misma cantidad, tengan la misma área, los mismos diámetros, entonces el acero va a ser igual, de las varillas van a ser iguales a la cantidad de acero en la parte de compresión. Entonces para ello yo voy a necesitar una fórmula cuadrática. Yo voy a necesitar una fórmula cuadrática. Y cuando esas dos condiciones no se cumplan, cuando D16 no sea 0, o sea cuando yo ya tenga un cierto valor en esta casilla, una cantidad 2, 3, significa que voy a tener una varilla, una sección con varillas tanto arriba como abajo,
O sea, estaría yo revisando o diseñando una viga doblemente reforzada. Entonces, para ello, cuando no se cumpla estas condiciones, que D es igual a 0 y que cuando esas varillas, tanto en la parte de compresión y en la zona de tensión, no sean iguales, yo voy a tener otra fórmula. Serían tres condiciones, tres fórmulas para que yo pueda calcular C desde el principio, suponiendo que FC, que en este caso fluye, y por eso es que yo tengo FY, porque realmente aquí debería de ser FC. Bueno, ¿cuál sería la fórmula cuadrática? Para mí, una fórmula cuadrática, cuando me refiero a la fórmula cuadrática, me refiero a esta, donde calculamos el valor de C, o despejamos, utilizamos la fórmula cuadrática general, y aquí obtenemos el valor de C. Para cuando se dé esta condición de que mis varillas en la parte de arriba son iguales en la parte de abajo, la misma cantidad de área, me refiero a la misma cantidad de área, sean iguales en ambos lados. Entonces, para ello yo voy a utilizar esta cuadrática. Ahora bien, necesito checar F4. Ok, todo bien. De entrada, yo estoy suponiendo una varilla, una sección doblemente reforzada. Entonces, voy a suponer que C es igual a la fórmula que están viendo. Y A también va a ser igual a beta por C. Y la deformación de la deformación unitaria del acero, en este caso, va a ser la fórmula que están viendo, 0.003 por D menos C entre C. Ahora, voy a explicarles, voy a poner varias columnas acá de un mismo ancho que me van a servir para poder acomodar las informaciones que yo tenga, o sea, o algunas tablas que yo pueda tener. Entonces yo voy a poner unos anchos, en este caso de 12. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 más 1, 3. Yo creo que unos 10 columnas podría yo utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ver si logro ingresar otro con un ancho de 10, a ver.
voy a poner aquí unos márgenes, a ver, ya tengo 0 y 10. Okay. Aquí voy a poner el mismo ancho, a ver, ancho de columna de 12 o de 10, igual acá de 10. Voy a acomodar un poco la gráfica. Me está quedando un poco chica la gráfica. Ancho de columna de 12. Yo creo que así estaría bien. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigue siendo 6. Oh. A ver. Ancho de columna 12. Aceptar. Se pasa. Se sale ancho de columna 11. Todavía no ingresa. ¿Qué otra cosa? Ancho de columna. Vamos a dejarlo así. A ver cómo nos va. Para las fórmulas yo voy a utilizar 3 celdas. 3 celdas. En este caso 1, 2, 3. Voy a utilizar 3 celdas. Combinar. Y 3 celdas. Voy a utilizar 3 celdas. Y ahora vamos a poner aquí nuestro valor de C, que como dijimos, la primera va a ser, es más, para hacerlo más sencillo, voy a copiar y voy a pegar. Ok, como es la misma condición que tiene que obedecer, simplemente aquí voy a poner esta fórmula, pero ya con las referencias de las celdas correctas, ya no como texto. Simplemente voy a quitar ya las comillas y quito las comillas y empiezo a llamar las variables fy, la variable f'c, la variable b y la variable beta. La variable beta, ok. Y para la fórmula cuadrática, ahorita regresamos a ella. Vamos a hacer, ahorita regresamos a ella. Vamos a hacer la otra que ya tenemos los datos. Variable aquí vamos a pegar un poquito el signo menos, variable AC. Aquí también como tenemos separados los símbolos, en este caso variable fy, aquí voy a poner otro paréntesis para no tener problemas, y entre ese lo voy a dejar,
0.85 también. Variable f'c variable b y variable, a ver, aquí variable beta. Ok, ahora para la fórmula cuadrática, les comentaba que vamos a usar esta. Entonces, para hacerlo más sencillo, voy a poner aquí para que lo puedan tener A, B y C. ¿Y cuál va a ser A? En este caso A, va a ser A, B y C, como una fórmula general de la cuadrática. Como la fórmula general de la cuadrática sería, abro paréntesis, 0.85 por variable f'c, por la variable beta, por la variable b del ancho, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, cerramos paréntesis. Para b sería, abro paréntesis, 2 paréntesis, 0.003 por la variable del acero comprimido por la variable del módulo de elasticidad del acero, cierro paréntesis, menos, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, la variable del acero en tensión, y la variable, en este caso la FC, esta FC que tienen acá ustedes, aquí viene siendo FY, porque estamos suponiendo que la variable en la zona de tensión fluye. Esa siempre tiene que fluir, entonces hay una diferencia entre en la parte de arriba del acero, siempre lo vamos a identificar como la prima, aquí con una comilla, con un signo de acento. Esto se refiere al acero en la zona de compresión, y este es el acero en la zona de tensión. Entonces esta es FY, variable por la variable FY, cierro paréntesis, y ya es todo. Ahora para la variable C sería igual, abro paréntesis, 0.003 por el acero de compresión por el módulo de elasticidad del acero, y por la variable el peralte en la parte de arriba. Y qué más sería 1, 2, 3, 4, enter. Ok, ahora al ladito pues aplico la fórmula, en este caso la fórmula de la cuadrática. ¿Cuál es la fórmula de la cuadrática? Sería menos b, en este caso vamos a poner igual, abro paréntesis, menos b, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, la raíz de, abro paréntesis, de b al cuadrado al 94, vamos a poner menos, abro paréntesis, es menos 4 por, abro paréntesis, a,
por, en este caso menos, porque por este símbolo, por este signo, perdón, este signo, menos menos e, y cierro paréntesis y cierro toda la raíz, verifico el número de la raíz, veo que es todo b al cuadrado menos 4ac, y voy a volver a encerrar todo esto entre, abro paréntesis, 2 por a y cierro paréntesis. Okay. Aquí, como ya vieron, esto me va a dar más, menos por menos es más, ya que lo vieron en dónde va a salir, lo voy a poner más y voy a borrar el signo de menos de la variable c y le doy un enter. Okay. Ahora yo ya tengo esta estructura, voy a copiar y voy a pegar para hacer lo que hemos estado haciendo, de compactando más nuestras fórmulas. Entonces copio, copiar, y la copio donde tenga la variable a, que es en la C42, pego, y en la parte de abajo pegar y le doy un enter y sigo manteniendo mi valor .10. Ahora voy a copiar la variable b. Recuerden que tiene que ser encerrada entre paréntesis para que podamos copiar y podamos pegarlo en la estructura de la fórmula. Y como esto representa un valor, necesitamos que quede encerrado dentro de paréntesis para el momento de copiar no tengamos dificultad o algún error en nuestra fórmula. Entonces voy a copiar y voy a pegar ahora en B, que viene siendo la C43, pegar, y en cuál otra, en este caso C43, pegar, y ya nada más, le doy un enter, sigo manteniendo el mismo valor. Ahora la C, variable C, y copiar, y la variable C solo la tengo, si no me equivoco, una vez al ladito de la 4AC, en este caso C44, y pegar y le doy un enter. Ok, ahora esta fórmula la vuelvo a encerrar dentro de paréntesis todo. Si es que no está encerrada, voy a checar, veo que no está encerrada, la voy a encerrar dentro de paréntesis todo. Verifico que parpadeen tanto el último como el primero. Significa que ya puedo copiar todo eso. Copiar. Un enter. Y ahora lo puedo pegar en la función donde estoy poniendo la variable c. Entonces quito lo que es la comilla fórmula cuadrática, y allá voy a pegar toda la fórmula, pegar, y le doy un enter. Okay. En este caso nos dio menos porque de las varillas, las cantidades de acero son mayores que en la zona de compresión, son mayores que en la zona de tensión. De hecho aquí lo podemos ver, 0.021 a 0.019.
Bueno, vamos a, después sería igual, el bloque de A sería igual por la variable beta, C por la variable beta, enter. Y la deformación del acero sería igual a 0.0003 por la variable el peralte de menos C entre C, cierro paréntesis y le doy un enter. Ahora, para la deformación del acero en la zona de arriba, en la zona de compresión, yo voy a tener de dos posiciones, o sea, dos posiciones. ¿Cuáles serían esas posiciones de C? Entonces, aquí la altura del eje neutro, en este caso la variable C, puede ser que sea mayor que D'. En este caso C va a valer, en este caso, perdón, la deformación de las varillas de la parte de arriba va a valer C menos D' entre C por 0.003. Pero cuando C sea menor que D', la parte del numerador se va a invertir. Y la deformación del acero en la parte de arriba va a ser D' menos C entre C también por 0.003. Entonces va a tener estas condiciones: el valor de la deformación de las varillas que están en compresión. Y es lo que estoy representando acá. Cuando D16 valga 0, o sea, no voy a tener varillas en la parte de arriba, pues entonces no va a haber deformación unitaria en esa parte. Entonces yo lo tengo como un espacio en blanco. También hubiera yo puesto, si quiero, puedo poner 0. Lo puedo hacer, de hecho lo voy a hacer. Voy a quitar las comillas que me representan un espacio, que significa que no tengo varillas en la parte de arriba. Y cuando en este caso L7 ahorita están desfasadas las celdas, ahorita lo voy a componer, va a representar los que ya le había platicado, C menos D', en este caso C es mayor que D', o en el otro caso es que D' sea mayor que C. Al final voy a tener la misma deformación, pero con signo, pero para que me dé positivo, voy a hacerlo así como les estoy comentando. En este caso, cuando C sea mayor, en este caso cuando C sea mayor que D', esta D' se refiere, es más, la voy a poner como variable, no la voy a poner así, variable D'. Y si no cumple esta condición, pues está la otra. Ok, y aquí voy a poner 0 como había yo comentado, borro las comillas
Voy a poner 0. Okay. Okay. Y esta misma estructura la voy a copiar y la voy a pegar acá. La voy a pegar acá y voy a borrar, como hice, esta 03 se va a quedar. Aquí voy a poner, voy a quitar los espacios que tenía para que se viera mejor la fórmula, y voy a poner el C. Voy a quitar los espacios que tengo, variable de C entre C y la otra condición F4 y la otra sería peralte DC menos C F4 entre C F4 quito la comilla y ya quedó. Y le doy, voy a poner aquí F4 y ya quedó. Ok, aquí puedo quitarle, para que sea positivo voy a quitarle estos. Okay. Y para que sea en centímetros voy a acomodar. Ok, nos vemos en otro video para seguir continuando con el paso 4. En este caso, perdón, sería el paso 3. Este sería el paso 4, el paso 5. Para continuar con el paso 5.